Esto me demuestra que a veces hay que parar un poco, descansar un poco la cabeza y recordar viejos momentos y decir, mirá dónde estás, mirá lo que lograste y mirá lo que puedes lograr todavía. Estas fotos hoy me enseñaron de que fue un camino muy largo, muy duro, pero que valió la pena y que todavía faltan un montón de fotos más por poner. Nací prácticamente con un balón. Mis hermanos fueron jugadores de fútbol también. Desde la panza de mi madre siempre fui a un campo de juego y prácticamente estuve todo el tiempo con el balón. Ya se veía en mi cara de felicidad por la pelota. Mis hermanos me enseñaban a darle con la cabeza, pero con un balón de básquet. ¡Qué duro! Por eso estoy tan duro yo. Si bien como era el último hijo, muchas veces me las tenía que arreglar solo, tenía que jugar solo, quizás recuerdo videos de andando en bicicleta, tratando de andar en bicicleta, golpeándome con algo y volver a iniciar y volver a arrancar. Y creo que esas cosas me sirvieron mucho. Baby Fútbol, en Argentina se juega muchísimo, sería como un campo de futsal. Este era un gran equipo, salimos campeón de todos. Este era mi hermano, el entrenador. ¿Y cómo fue eso, tu hermano como entrenador? Un poquito raro. En este club lo sentía como un entrenador, trataba de hacer todo lo que él me pedía y luego en casa era un hermano más. Vamos a elegir a Ricardo. La Volpe. La Volpe, sí. Fue entrenador mío en Banfield. Aprendí muchísimo de él. Hoy en día uso herramientas que él me enseñó en el campo de juego. Es un entrenador muy inteligente. Creo que ahora se retiró hace poco. Y me ayudó muchísimo en los inicios de mi carrera. Cuando termine mi carrera, que ojalá que quede mucho tiempo más, me gustaría empezar como entrenador, así que tengo que hacer las cosas bien acá porque en un futuro esta nota puede quedar guardada y puedo terminar siendo entrenador de Ajax. ¿Y qué has aprendido para tu futuro como entrenador aquí? Muchas cosas también. Desde el primer día que llegué, que entrené, donde veía a De Ligt, a Frenkie de Jong conduciendo desde abajo del campo, era algo nuevo para mí. Hoy en día esta filosofía me encanta, pero sé que no es la única y hay un montón. Entonces eso es lo grandioso también de este fútbol, que no hay una receta para la victoria. Se puede ganar de muchísimas maneras y yo considero que esta es una de las mejores también. Yo creo que la familia es lo más importante. Donde un jugador inicia, donde uno le enseñan los valores. Mi padre, mis hermanos que me dieron esa pasión por el fútbol, ese deseo de competitividad, de ganar, esas cosas también las valoro muchísimo. Y también a veces juego para ellos, porque yo también les quiero demostrar de que todo el esfuerzo que se tuvo que hacer cuando éramos jóvenes, hoy vale la pena y yo soy una persona que siempre quiere más y siempre quiere seguir creciendo, entonces trato de hacerlos felices todo el tiempo que puedo. Este es el famoso Garrafa Sánchez, de que tanto nombro. Cuando me preguntan por un ídolo, yo soy hincha de Banfield y en su momento, las veces que mi familia me llevó al estadio a ver al equipo, gran jugador, zurdo, mágico. Y bueno, él es el famoso Garrafa Sánchez que siempre nombro en las notas. ¿Se murió? Sí, falleció. No recuerdo ahora hace cuánto tiempo, pero falleció. Era un loco, así como jugaba al fútbol, también vivía y falleció por un accidente con su motocicleta. Y esta la voy a agarrar porque fue una etapa muy linda también en mi carrera como jugador en Independiente.
Fue una etapa donde me hizo crecer muchísimo como jugador. Pasé de un club como Banfield, que no era grande, a un club como Independiente, que es el mayor ganador de Copas Libertadores de América. Entonces creo que fue algo muy, muy importante para mí y me quedó un gran recuerdo de la gente, del club y de mis compañeros que también tuvieron. Yo creo que fue uno de los mejores años de mi carrera. ¿Cómo es la familia de Ajax? Tienen una idea que viene de hace mucho tiempo y no es fácil encontrar clubes que mantengan esa misma idea todo este tiempo en el fútbol. Si bien acá con Edwin estábamos contentos, Marc se ve que todavía no estaba muy contento. Hoy en día en el fútbol moderno todo muy loco, se habla mucho de dinero, de política y hoy en el Ajax esa tranquilidad que podés tener la tenés por el simple hecho de que es un club modelo, un club donde hace las cosas correctas, que sabe lo que quiere y si queremos hablar de familia es por esta misma razón de que uno se siente acompañado en todo momento y siente de que uno cuando llega al club sabe lo que es el club y lo que quiere el club. Entonces eso se te siente también, como decimos de la familia, se siente uno como protegido en ese sentido. Son malos, Tu cara, Esta creo que está en un GIF, en un meme, seguro, eso seguro. Bueno, son cosas que pasan cuando uno está loco dentro del campo, cuando uno no sabe qué hacer y cuando uno convierte un gol de derecha en un clásico en Copa, en semifinal de Copa, en su campo. Lo primero que me salió fue esa cara, como diciendo estoy loco, ¿qué hice? La verdad que además salí corriendo y como no encontré ninguno, lo vi a Lasse por ahí y bueno, tuve que ir a, digamos, en vez de él saludarme a mí, yo lo tuve que ir a saludar a él. Yo considero que todas las cosas pasan por algo, voy a hacer todo lo posible para que al club le vaya de la mejor manera, eso que no queden dudas hasta el último día. Si bien uno cuando yo este año cumplí 28 y uno también quiere ver si puede seguir dando pasos a alto nivel, pero yo creo que es el sueño también de cualquier jugador, tratar de llegar a lo máximo, a la máxima aspiración. Pero hoy en día no puedo pensar en otra cosa que no sea en cumplir los objetivos acá. Tiene que poder disfrutar de estos momentos sin pensar en lo que pasó o sin pensar en lo que pasará. Hoy hay que disfrutar como estoy disfrutando de esta nota, tengo que hacerlo todo el momento. Es imposible no parar en la foto del Diego. Creo que es si no me equivoco, es la única foto que tengo con Diego, creo. Estuve un día al lateral por izquierda del equipo mayor, no pudo entrenar y pasé yo al equipo mayor, teniendo 19 años. Y el Diego fue mi entrenador y me gritaba bien pibe, presioná y cosas así que no me lo voy a olvidar nunca más. ¿Y tu corazón como Seguro, así? Sí. En ese momento me está gritando el Diego, es mi entrenador y fue increíble. Voy a tomar esta foto en parte a todo lo que fue esta gran Champions League que tuvimos. Me tocó estar afuera y lo viví como un fan más. Si le preguntas a alguno de mis compañeros, no paré de gritar, grité más que el entrenador. Haber llegado a una semifinal, haberle ganado a Real Madrid, haberle ganado a Juventus en su campo, fue algo único que no me lo voy a olvidar jamás. El futbolista vive muchísimos momentos malos, pero hay pocos momentos que son muy buenos que los tiene que disfrutar al 100% porque es lo que pasa, son pocos. Entonces este fue uno de esos pocos momentos increíbles. Hoy como deportistas no somos solo jugadores de fútbol.
somos ejemplos de vida, entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que más allá un poco del fútbol, más allá tratar de ser mejores personas para que seamos también mejores ejemplos y eso es algo muy importante, creo. Dejar de lado un poco el fútbol y ser consciente de que estamos enseñándole a los chicos también. Sigue siendo el día de hoy que cuando uno lo ve lo impacta lo que es él como jugador. Y luego lo conoces como persona y dices, ¿cómo hace para ser tan normal siendo tan grande en el mundo? Es algo que tengo que disfrutar, tengo que aprovechar. Sé que está en su última etapa como jugador también, entonces es el mejor momento para disfrutarlo. Ellos son los que me acompañan en el día a día. Te da ese toque de que sabes que no sos solo un futbolista, sos una persona común y corriente que tiene que disfrutar de la vida y creo que con ellos los disfruto y puedo ser feliz y puedo tratar de llevar todas estas a veces presiones que se hacen en el fútbol, parece que nosotros somos ganar o perder, somos en un momento cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos somos los peores, entonces creo que gracias a la familia, gracias a ellos, puedo estar con los pies sobre la tierra y disfrutar la vida, que es lo más importante.